pero no todos hallamos igual oportunidades. De alguna manera admiramos a aquellas personas que nacen en hogares con buenos recursos, con buenas relaciones o contactos. Personas que a lo mejor imaginamos nunca van a tener la dificultad para ubicarse a lo mejor en un empleo o levantar su propio proyecto o empresa. De alguna manera, por tales situaciones, la vida nos hace entender que si carecemos de dinero, que si no tenemos una profesión, o si no tuvimos el privilegio de nacer en una familia pudiente, decimos nosotros, pues básicamente nuestra vida no va a tener éxito. Eso es lo que de alguna manera todos concluimos. Mire, nos cuesta muchísimo el llegar a entender que en la vida la verdadera riqueza de las personas no la hace el dinero, no la hacen los títulos académicos o las posiciones de poder de las cuales las personas ostentan hoy día. Según la palabra del Señor y la sabiduría del rey Salomón, fíjese, la verdadera riqueza de las personas no está fuera de las personas, sino está dentro de ellas. Hablando de sus talentos, hablando de las habilidades, hablando de los dones y refiriéndose principalmente a la sabiduría de las personas. Entonces, de alguna manera, vamos a entender que ahí es precisamente donde está la riqueza de las personas. Entonces, la sabiduría es toda una riqueza y es toda una bendición para quienes logran conducirse en sus vidas de esa forma, de manera sabia. Cuando nosotros leemos en el diccionario común u ordinario, dice que la sabiduría vendría a ser esa capacidad en las personas para usar de la manera más apropiada o eficiente toda esa información o conocimiento guardada en la mente. Bíblicamente diríamos que la sabiduría vendría a ser esa capacidad en las personas para escuchar al Señor en su palabra y usar de manera apropiada el conocimiento de la palabra de Dios en todo lo que hagan, en todo lo que emprendan. Por eso Dios le dijo a Josué y le dio instrucciones pues de permanecer en su palabra, y él le decía: mira, no te vayas a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino porque entonces, le dijo, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Entonces es todo un desafío, hermanos, el que cada uno de nosotros tenemos, conociendo al Señor y conociendo la palabra de Dios, el poder asimilar, ¿verdad?, todo ese conocimiento, pero sobre todo el poder llevarlo a la práctica y convertirnos en personas sabias delante de los hombres y delante de Dios. Y eso es lo que más cuesta. El versículo de Eclesiastés que vamos a considerar en esta oportunidad tiene por objeto el aclararnos el dilema entre la fuerza y la sabiduría. Y lo que el rey Salomón va a tratar de concluir, nosotros lo vamos a leer en esta oportunidad. Frente a este dilema,
¿Qué es mejor en la vida? ¿Qué es mejor? ¿La sabiduría o la fuerza? ¿Qué es mejor? ¿Qué desearía ser usted? ¿Una persona poderosa, una persona pudiente o una persona sabia? Entonces, el rey Salomón nos va a dar nos va a ayudar a concluir ese dilema. Y nos va a decir precisamente qué es mejor, si una cosa u otra. Yo quiero que vaya conmigo a Eclesiastés capítulo 9, versículo del 13 al 18. Y oiga lo que dice el rey Salomón, inspirado de hecho por Dios y sacando, ¿verdad?, de su boca y de su conocimiento toda esa sabiduría que nosotros conocemos hoy. Y dice Eclesiastés 9:13, mire, también vi esta sabiduría debajo del sol, dice, la cual me parece grande. Mire cómo dice, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Mire. Y se halla en ella, en la ciudad, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mire, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mire usted. Y luego dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces ahí está manifestada, vertida, ¿verdad? La sabiduría del rey Salomón. Y repito, tratando de concluir o llevándonos a concluir algo sumamente importante, como es, ¿qué es mejor? ¿La sabiduría o la fuerza? Y él dice, mire, es mejor la sabiduría que la fuerza. Yo se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me gusta como dice, y lo expresa de la siguiente forma. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes, contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. Mire usted. En esta ciudad había un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que más vale maña, dice él, que fuerza. Aun cuando se menosprecia la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios, más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Mira, vale más la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes. Entonces nuevamente, a través de otra versión, podemos como tomar claridad. Acuérdense, hermanos, que de lo que se trata es de poder, digámoslo, hacer una radiografía espiritual de la palabra y extraer la verdad. ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarme? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirme? Ahora, a mi modo de ver, lo que esta palabra nos está diciendo es que una persona, hermanos, puede disponer de los mejores recursos, apantallar en fuerza, en poder e influencia, fíjese,
apantallarnos a cualquiera en dichos aspectos. Pero en su comparación, el que mejores posibilidades tiene de salir adelante en la vida es aquel que, aunque pobre, sabe manejarse en sabiduría, sobre todo en sabiduría de Dios, en todo lo que hace y en todo lo que emprenda. Yo lo que veo es ese punto de comparación. Dice, una pequeña ciudad con pocos hombres que fue sitiada, dice, y un hombre pobre pero sabio que salva, dice, a la ciudad. Entonces, a lo mejor lo que podamos ver es eso, o sea, nuestra vida tratando de salir adelante frente a todo un ejército de maldad, porque así nos toca. Más sin embargo, véase usted saliendo de ello, y saliendo precisamente adelante, no por su propia fuerza. Porque la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo es que un hombre es capaz de enfrentar a todo un ejército poderoso y salir adelante? Y la palabra del Señor, y ahí es donde viene el énfasis, ¿sabes qué? Dice, es mejor la sabiduría que la fuerza. Porque sí se puede, o sea, salir adelante. Porque es más grande, fíjese bien, la sabiduría de un hombre que aunque pobre, fíjese que aunque pobre y que a lo mejor carece de tantas cosas, pero usado su corazón en la sabiduría de Dios, es capaz de salir adelante. Amén. Entonces eso es lo que de alguna manera nos está diciendo la palabra. Por eso el entender, ¿verdad?, que el reto en la vida es llegar, hermanos, a manejarse con toda esa sabiduría que de hecho nosotros la tenemos en la palabra del Señor. El reto comúnmente en la vida es salir adelante y abrirnos a lo mejor grandes espacios materiales, logros personales. Pero una cosa siempre debemos entenderla, que si no lo hacemos a la manera de la sabiduría de Dios, a lo mejor no vamos a poder salir adelante. Lo que quiero decirle es que sí se puede salir adelante en la vida, porque más vale la sabiduría que el poder, más vale la sabiduría que la fuerza. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en su palabra, hermano. Eso es lo que nosotros debemos de captar. Yo entiendo que uno de los propósitos por los cuales el Señor nos envía a su Hijo amado Jesucristo, primero es para acercarse a cada uno de nosotros. Y número dos, para poner de su sabiduría en nuestra vida, para sacarnos adelante. Muchas veces nosotros tendemos a ver el evangelio bien religioso y no deberíamos verlo de esa forma. El evangelio y la palabra de Dios nos lo pone, digámoslo, en bandeja el Señor. Fíjese que no es un misterio, no es nada por el estilo, sino que nos da la oportunidad, fíjese, de acercarnos a ella para salir adelante. La sabiduría de Dios no es exclusiva para alguno, sino, hermanos, está disponible para todo aquel que con humildad, en este caso, busque al Dios eterno y al Dios todopoderoso para salir adelante. Amén. Entonces, ahí está. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que tengo que buscar primero en la vida antes que abrirme grandes espacios en recursos, en logros, en esto y lo otro? Lo primero que tengo que hacer es llenarme de la sabiduría del Señor. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque si tuviera todos los recursos pero no tengo la sabiduría, ahí es donde se entrampa la vida. Y muchos creen que por tener
Y muchos creen que por lograr, o sea, la van a hacer, como dice. Y no es así. Entonces hay que tener, en el caso, o sea, la humildad para reconocer, hermanos, que necesitamos al Señor, pero sobre todo necesitamos su sabiduría, o sea, con nosotros para poder salir adelante en todo. Y yo vuelvo a decirle, no importa que sea cualquiera su condición, no importa cualquiera sea la circunstancia, pero yo sé, fíjese, que la sabiduría de Dios en su vida es capaz de sacarlo adelante de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Amén. Entonces eso es importante. Por eso quiero dejar en esta noche 3 consejos, porque mi intención, o más bien mi intención es que todos tratemos de acercarnos a la práctica de la palabra. Eso es lo que estamos buscando y yo siempre lo estoy diciendo, ¿verdad? Porque si oyéramos, escucháramos y nos hiciéramos, ¿verdad?, toda una imaginación de la palabra, pero no llegamos a practicarla, entonces, como quien dice, no fue cumplido el propósito. Mi anhelo es que más de algo inquiete su corazón, inquiete su mente, porque no voy a ser yo inquietándolo, va a ser el Señor inquietando su vida, su pensamiento. Y cuando el Señor comienza, fíjese, a inquietar su vida y su pensamiento, es porque el Señor está comenzando a hacer algo valioso en su vida. Yo no puedo atraerlo, yo nunca lo voy a poder atraer, no tengo esa capacidad. Pero sabe, al Dios que predicamos, al Dios que hablamos, es poderoso para atraer tu vida, atraer tu pensamiento. Y cuando está tratando de atraer tu vida, está tratando de atraer tu pensamiento, es porque el Señor quiere hacer algo en ti. Amén. Eso es importantísimo. Por eso quiero dejar en usted en esta noche 3 consejos que nos permitan acercarnos a la práctica de la palabra del Señor, que vemos en esta oportunidad. Practicar, ¿cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar, hermanos, a ser personas que pasemos de ser simples o sencillos a personas que seamos sabias? ¿Cómo hacerle? Porque el punto es eso. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo hacerlo? Porque el llamado, hermanos, en esta noche es: sal de tu sencillez, sal de tu vida simple, sal de tu vida normal, sal de tu vida de mediocridad, sal de tu vida ordinaria y comienza a hacer algo distinto, algo diferente. Y solo de esa forma, de esa manera, vamos a comenzar a ver cosas distintas en nosotros. Usted no se imagine haciendo las mismas cosas todos los días y pretendiendo recibir cosas diferentes. No se puede. Algo tienes que hacer de distinto, algo tienes que hacer de diferente para comenzar a vivir lo que el Señor quiere que vivas. Tienes que romper los moldes, tienes que romper las costumbres, tienes que romper los malos hábitos. Tienes que entender que hay una vida distinta, diferente a la común, a la ordinaria que has vivido todo el tiempo, a lo mejor. Muchas veces el ambiente de la familia es una esclavitud. Muchas veces las costumbres de la familia son una esclavitud. Lo hemos hecho todo el tiempo y lo hemos hecho toda la vida. Y ahí nos sentimos cómodos. Y para comenzar a tener algo distinto, a recibir algo diferente, sí es importante, fíjese, que quebremos nuestro molde individual.
de pensamientos y de acciones y de costumbres y de hábitos, para que comience lo nuevo sobre tu vida. Y eso es a veces lo que nos cuesta. Tenemos toda una programación diaria de cosas que no las queremos romper. Y para ver cosas diferentes necesitamos comenzar a romper lo común, lo ordinario, fíjese. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso quiero dejar tres consejos. Número uno, no son cosas, hermanos, extravagantes que lo voy a mandar a Rusia. No, son cosas que aquí las podemos hacer. Mire, vea bien, primero, vuélvase en un fiel lector de la palabra del Señor. Pues en su esencia, la palabra del Señor es sabiduría de Dios. Y busque el entender y practicar todo aquello que en mandatos o leyes el Señor nos enseña en su palabra. La palabra no solamente es para escucharla, o sea, es un inicio, ¿verdad?, del aprendizaje, escuchar. Pero mire, si yo le preguntara a usted cómo aprendió sumando, a sumar, a multiplicar, a dividir o a restar. Yo me recuerdo, yo siempre lo he dicho, yo creo que todos nos recordamos. No fue única y exclusivamente porque vimos al maestro hacer una suma, una resta, una multiplicación, sino porque el profesor se dio a la tarea de que en nuestra casa nosotros hiciéramos 50 sumas, 50 restas, 50 divisiones y 50 multiplicaciones, ¿verdad? Y cuando comenzamos nosotros a hacerlas, mire, hacerlas, nuestra mente se identificó con aquello. Y luego ya no era el maestro haciendo la multiplicación, ya no era el maestro haciendo la resta, ya no era el maestro haciendo la suma, era yo haciendo la multiplicación, la suma y la resta. Eso es lo que la palabra, o más bien lo que el pueblo de Dios no entiende. Creemos que por oír ya somos o ya hacemos. Y para comenzar a hacer hay que comenzar a practicar. Amén. Por eso no ocurre nada. Dice, pero Dios, pero yo voy a la iglesia, Dios. Qué bueno, dice el Señor, que vayas a la iglesia. Pero comienza a practicar lo que oyes. Comienza a practicar lo que escuchas. Comienza a hacerlo. Amén. Entonces, eso es lo que transforma. Porque nosotros decimos, sí, la transformación, o sea, te va a transformar tu nueva práctica. Eso es lo que te va a transformar. Vas a comenzar, o sea, si sos mal hablado y todo, no lo voy a hacer más, ¿verdad? No lo voy a hacer. Y nosotros mismos, el Señor, ¿verdad? Oramos, Dios, soy mal hablado, Señor, soy mal hablado y no quiero más ser mal hablado. Ese clamor es el que Jesús quiere oír de nosotros. El clamor que está anhelando hacer su palabra. El clamor que está diciendo, Dios, no estoy a gusto como soy.
No estoy a gusto como me estoy manejando en la vida. Necesito algo distinto, algo diferente. Y cuando ese anhelo lo traduzco en clamor a Dios, usted está iniciando su transformación. Amén. Entonces ahí es donde comienza, fíjese bien, la sabiduría de Dios a tener fuerza, a tener validez, a tener todo el empuje. Y el Señor comienza, mire, a manifestarse en la vida. Amén. Amén. Yo lo expreso de esa forma, no, o más bien es lo que descubro en mí. Es lo que descubro, es lo que me toca. Me toca señalarme a mí mismo, si no, esto no, como lo cambio, como lo hago, algo distinto tengo que hacer. Amén. Entonces, número uno, vuélvase en un fiel lector de la palabra del Señor, pues en su esencia la palabra del Señor es sabiduría de Dios. Dice, y busque el entender y practicar todo aquello que en mandatos o leyes el Señor nos enseña en su palabra. Dice que las preguntas que siempre debemos hacernos al oír, al leer u oír la palabra del Señor es: ¿esto cómo voy a llevarlo a la práctica? ¿Qué nuevos pensamientos, acciones u obras necesito practicar en la vida en obediencia a lo que leo o escucho de la palabra del Señor? Pero eso es cosa de todos los días, porque imagínese usted cuántas cosas hay que aprender. Entonces es cosa de todos los días, el estarme identificando con la palabra, dice, para que la palabra vaya golpeando a lo mejor mi corazón, que es duro, hasta que lo quiebre. Entonces necesitamos aprender a levantar en nosotros un criterio bíblico acerca de la vida, de manera que en todo lo que hagamos, pensemos o sintamos, tenga armonía con lo que el Señor nos enseña en su palabra. Solo así yo puedo sentirme seguro de lo que estoy viviendo. Si lo que practico no está en armonía con la palabra de Dios, yo tengo un lío, yo tengo un problema grandísimo. Primero, he desechado la sabiduría de Dios, la he menospreciado, y como tal, o sea, tengo una consecuencia por estar viviendo bajo mi propio criterio, como que yo fuera más sabio que Dios. Eso no puede ser. No somos más sabios que Dios. Debemos llegar a concluir eso de nosotros mismos. Yo necesito una guía, necesito una fuerza, necesito un sol fuerte que me guíe todos los días. Y eso se llama palabra del Señor. Amén. Mire cómo es de fuerte, cómo es de impactante, y cómo somos cada uno de nosotros. Solo el hecho, la expresión de la sabiduría respecto al hogar ya crea problemas en nosotros. Dice al hombre, dice, ame a su mujer. Ese es un lío. A la mujer le dice, respete a su marido. Ese es otro lío. A los hijos obedezcan a su padre. Otro lío, Dios. Líos, pero así líos.
Y ahí, o sea, se lo digo no para incomodarlo, sino para que nos demos cuenta cómo nuestro ser natural se resiste, fíjese bien, a obrar, a hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, yo lo que siempre me estoy preguntando, digo, ¿y yo qué tengo, Dios? ¿De qué estoy hecho como para estar tan lejos de tu palabra? Porque a nosotros, por nosotros mismos, hermanos, nunca se nos hubiera ocurrido que la salida a nuestros problemas sea amar a la esposa. Nunca se me hubiera ocurrido. Lo menos que hubiéramos llegado a pensar es eso. ¿Verdad que por sí mismo? Si usted dice, pero ¿qué es lo que me puede sacar adelante? ¿Qué es lo que, ay, ya sé, voy a respetar a mi esposa? Usted nunca lo hubiera concluido. Nunca lo hubiera concluido. No estamos hechos para el respeto. No estamos hechos para el amor. No estamos hechos para la obediencia. Por eso vino Jesús. Y Él dice, ¿sabes qué? Yo sé que te cuesta el amor. Yo sé que te cuesta la obediencia. Yo sé que te cuesta el respeto. Ahora dice, yo vengo para ayudarte. Dice, ¿quieres mi mano? Eso no es religión. Eso es ayuda. Ayuda de Dios al hombre necesitado. Por eso vino Jesús. Y vino a morir, fíjese, en una cruz y superó esa brecha de separación que teníamos con Dios. Cargó con nuestros pecados para poderse acercar a nosotros libremente y no tener ninguna dificultad. Amén. Y hoy nosotros hablamos de Jesús y de Jesús y de Jesús y que no sé qué Jesús. A Él le tocó duro el acercarse a nosotros, porque tuvo que hacerlo derramando su sangre en una cruz. Amén. Y hoy nosotros gozamos y alabamos a Jesús. Amén. Por eso no podemos ser malagradecidos, sino agradecidos. Y ay, Dios, ¿verdad? Si me extienden tu mano, ya dámela, yo la necesito. ¿Sabe dónde se ve reflejado esto de buscar la sabiduría del Dios Todopoderoso? Miren lo que dice el Salmo 1, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, miren, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire, medita, reflexiona, cuestiona, interroga, pregunta. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Amén. Medita, dice, medita, piensa, reflexiona. Medita para conocerlo, medita para practicarlo. Dice, y al practicarlo, todo lo que haces prosperará. Amén. Entonces necesitamos eso, necesitamos leer la palabra, identificarnos con ella, leerla, y Dios y esto, ¿verdad? Cómo es, y cómo entenderlo, cómo hacerlo. Eso es lo que necesitamos hacer. Número dos, luego de identificarse con la palabra, mire, no comete el error de mezclar la sabiduría del mundo con la sabiduría que viene de Dios.
Porque una mala decisión o interpretación de la vida puede convertirse en una destrucción o en una tragedia para usted. Pero todos debemos de salir claros en esta noche que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene del mundo. Y esa mire, la sabiduría del mundo nos la tiran así como en Garduña, ¿va? ¿Quién? Y todos. Y debemos aprender a identificarlo. Por eso necesitamos estar identificando lo que es del Señor, lo que es del Señor, lo que es del Señor, lo que es del Señor. Yo me quedo admirado, espantado de cómo no hay criterio bíblico. No hay, no existe. Hacemos las cosas a nuestra manera, como nosotros estimamos. Y mire, la filosofía, la sociología, los libros de superación, mire, hablan bonito, dicen bonito, pero no tienen la capacidad de entrar en armonía con la voluntad del Dios Todopoderoso. A veces nos gusta, y mire lo que dice, ¿verdad? Autor. Yo miraba medio en el Facebook cosas que no me gusta y no me gusta. Y no me gusta porque no me gusta estar enterado de lo que hace la gente. No me gusta y no me gusta. Y no lo vi en Facebook, perdón, lo vi en WhatsApp. Como ahí sin ni modo, ¿verdad? Por la comunicación ahí andamos. Alguien tenía una frase así en su foto de WhatsApp. Y una persona, o sea, que es muy, se la lleva de bien espiritual y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la leí, no sé qué es, no recuerdo. ¿Qué pasa? Algo pasa. Algo pasa aquí en este fulano, algo pasa, Dios, algo pasa. No es lo mismo la sabiduría del mundo que la sabiduría de Dios. Las frases podrán ser atractivas, llamativas, del filósofo, de lo otro, pero allí no está Jesús. Ahí no hay vida eterna. Ese es el lío. César Guzmán puede hablar muy bonito, decir cosas lindísimas, pero ahí no hay vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el lío. Por eso debemos ser bien celosos, ¿verdad? De lo que leemos y todo eso. Nosotros debemos ser exclusivamente bíblicos, porque solo la sabiduría de Dios es lo único que nos puede salvar del mundo. Entonces no, dice, yo soy abierto y a mí me gusta leer. No, si lea todo. Yo no le digo que no lea, léalo. Pero solo apropiese de lo que es la voluntad del Señor. Para conocimiento no hay problema. Pero tenga ese cuidado. Tengo eso. Use su filtro. Use su filtro. Las expresiones bonitas son bonitas, pero no salvan. Y nosotros andamos en búsqueda de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Por eso la Biblia, la palabra. Entonces no se pueden mezclar dos cosas. Ojalá no sea usted, ¿verdad? O ya no, pero que esté ahí pendiente de Walter Mercado, ¿verdad? Mucho amor. No, ¿verdad? Para ver. No, eso no es correcto para un hijo de Dios. Eso no es así. Amén.
Amén. O sea, no es así. Mire, quiero decirles que en sabiduría la palabra del Señor hace una diferenciación y dice que debemos aprender a distinguir entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría, aquí lo dice, pero yo no lo digo, sino la palabra, la sabiduría del diablo. Usted va a decir, no, usted ya se volvió fanático. No, lea Santiago 3:3, leamos Santiago 3:3, ya estamos terminando. Mire, dice, comienza con una pregunta, Santiago 3:13, perdón. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién lo será? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Mire, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oiga lo que dice. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esa sabiduría dice que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, dice, y contención, ¿verdad? Ha visto personas que lo único que les interesa es andar peleando, y yo le voy a reclamar, y yo le voy a decir, y que no sé qué, y que conmigo es contención. Y miren lo que dice, y donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Como quien dice, ¿sabes qué? Que en medio de la contención y de los pleitos, y de las griterías y de los reclamos y de los enojos y de todo eso, ¿sabes? Se te metió el diablo. Entró a tu casa, entró a tu vida. Porque no pudiste discernir qué era lo que venía de Dios y qué era lo que viene del mundo o que viene del diablo. Entonces mire, pero la sabiduría que es de lo alto, mire, oiga, la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo la vas a aprender a distinguir? Podría ser, ¿verdad? ¿Cuál es el filtro? ¿Cuál es el colador que le vas a poner a la sabiduría para distinguir a una persona que se mueve con sabiduría de Dios? ¿Qué vamos a distinguir en ella? Mire, dice que pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. No está contaminada, es pura. Luego dice, después es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces dice, ahí está la sabiduría de Dios. Luego en 1 Corintios 1:20 Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces no es lo mismo, hay dos tipos de sabiduría y nosotros como cristianos debemos aprender a distinguirla. Y número 3, y ahí terminamos, entender, hermanos, que toda situación, dificultad o problema en la vida tiene su salida en la palabra del Señor. Y que nuestro reto en la vida no es quedarnos estancados y frustrados de las malas experiencias, sino el crecer en sabiduría del Señor conforme sean las circunstancias o los retos. Eso es lo que dice ahí. Un hombre dice,
o más bien una pequeña ciudad, unos pocos hombres, pero llegó alguno y lo sitió y lo rodeó, pero salió adelante. Eso va a ser la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no te hace un religioso, te hace una persona capaz de salir adelante en medio de toda circunstancia y situación. Amén. Me gusta aquel pasaje, fíjese, de los evangelios, donde se narra que el Señor se había apartado de los discípulos, llevándose consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Dice que fueron a su retiro espiritual, donde vivieron la experiencia de la transfiguración. Ahí andaban los 4, ¿verdad? Mosqueteros. Cuando ellos descendieron del monte, en donde estaban, dice que llegan a la ciudad y encuentran a los restantes discípulos discutiendo con algunas personas sobre una situación que se había dado. Resulta que un padre de familia había llevado a los discípulos a su hijo, y lo había llevado porque estaba endemoniado. Entonces el padre de familia dijo: bueno, como no está el Señor, entonces dijo, los discípulos me van a ayudar. Resulta que se lo llevan. Me imagino que los discípulos comenzaron a hacer, a saber qué cosa, a reprender. O sea, los discípulos no pudieron liberar al muchacho. Y el padre de familia y todos los que vieron aquella situación, que los discípulos no pudieron liberar al muchacho, vieron como una impotencia en los discípulos ante tal situación. Entonces estaban discutiendo, estaban malhumorados, a lo mejor preguntándose: bueno, ¿y qué pasó? ¿Y mi hijo? ¿Por qué no lo liberaste? Y el Señor llegó, fíjese. Y a mí me gusta tanto esta narración, porque dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él y le saludaron. Cuando vieron a Jesús: ¡ay, allá viene el que nos va a ayudar!, ¿verdad? Y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? O sea, ¿qué altercan con mis discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron, Señor. No pudieron. ¿Cuántos hemos estado en situaciones donde la conclusión es: ¿sabe qué? Yo no puedo, Señor. Ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando no puedo? ¿Qué hago cuando no puedo? Dice: y no pudieron. Mire, y él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo al niño, ¿verdad? Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiéndose, cuando el espíritu vio a Jesús, sacudía con violencia al muchacho, el demonio, ¿verdad? Quien cayendo en tierra se revolcaba, echando hasta espumarajos. Jesús preguntó al padre: mire, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le eché en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: mire, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame, incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él.
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando, mire, y esto es lo que me gusta. Inmediatamente el Señor había operado la liberación. Los discípulos estaban con aquella cosquillita: ¿y nosotros por qué no pudimos? ¿Y nosotros por qué no pudimos? ¿Y por qué Jesús sí puede y nosotros no podemos? Y es la pregunta, bueno, que ¿por qué Jesús puede y nosotros no podemos? ¿Por qué tú no puedes salir de esa situación? Pero sabes que Jesús sí puede ayudarte a salir de eso. Amén. Entonces mire, aquí está como la bomba, ¿verdad? Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. No querían que nadie se diera cuenta que estaban preguntando cómo hacer para salir de ese lío. Y dice: mire, Señor, me imagino: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos resolver este problema? ¿Por qué nosotros no pudimos resolver esta dificultad, Señor? Y le dijo: mire, y eso es lo lindo, ni siquiera imaginamos cómo es la sabiduría del Señor. Por eso necesitamos estar cerca del Señor, porque nadie se hubiera imaginado hacia dónde el Señor los estaba llevando. Una situación los condujo, en este caso, a aprender más. Ese problema te es un problema porque a través de él, si miras lo positivo, lo que Dios quiere mostrarte, te va a ayudar a crecer y a conocer nuevas cosas en Dios. Y el Señor les destapó la mayor revelación a sus vidas: qué hacer con los demonios, qué hacer cuando una casa no prospera, qué hacer cuando todo está estancado. Y les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Y ahí está tu respuesta al mío. Esa situación no va a cambiar hasta que no uses de la oración y del ayuno. Comienza a orar y comienza a ayunar, y ese que esclaviza tiene que comenzar a oír en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, pero esa es sabiduría de Dios. Nosotros no nos hubiéramos imaginado. Si tuviéramos un niño en esas condiciones, ya hubiéramos ido al psiquiatra, al psicólogo, al dentista, todo. Ya hubiéramos gastado. Cuando dice: no hay necesidad que gastes, solo haz dos cosas: solo ora y solo ayuna. Y ese género que ha traído esclavitud tiene que salir en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la sabiduría que necesitamos. Eso no es religión, es sabiduría de Dios. Póngase de pie. Es sabiduría de Dios para tu vida.